Repito la cita, 2 capítulo 3 y versículo 7. Así dice la palabra del Señor: y si el ministerio de la muerte o de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque el misterio de la condenación, porque si el misterio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Amén. Hasta ahí la lectura. Quiero que me acompañe mi hermano a orar por necesidades bastante fuertes que tenemos en nuestro medio. Está nuestra hermana Melba, que Dios quiera esté ya mejorando en su salud. Hermana Melvita Torres está hospitalizada hasta acá, es lo que yo sé. Mañana estaremos visitándole, primero Dios, está en el hospital Guayaquil. También quiero que incluyamos a mi hermana Priscila de León en Guatemala. Es mi sobrina. Ha tenido un percance físico, no percance, ha tenido un desfase en su salud. Está hospitalizada, también está en emergencia. Así que por lo menos tenemos mucho por qué clamar. Ya hemos leído la palabra. Acompáñame a orar, por favor. Digámoselo: Padre, nosotros sabemos que tú eres el Todopoderoso y que la vida y la muerte está en tu mano, Señor. Sabemos que tú eres el que da la salud y el que la quitas también. Todo está concentrado en tu voluntad. Por eso venimos, Señor, con humildad a pedirte misericordia para que estas necesidades, Señor, sean tocadas por ti. Tu mano poderosa se posa en estos cuerpos, Señor, hermana Melvita, y en Priscila también, Señor, que reciban sanidad, porque por tu llaga, dice tu palabra, hemos sido no solo perdonados, sino también hemos sido sanados de todas nuestras dificultades físicas y aún del alma. Te pedimos, Señor, que lo hagas en el nombre de Jesús y que tu palabra corra y gane, Señor, la batalla contra el mal del alma. En el nombre de Jesús lo pedimos creyéndolo, Señor. Amén y amén. Quiero que veamos ahora, mi hermano, el poder de la comparación. Qué bueno es cuando tenemos elementos que pueden ser comparados. Por eso Israel tenía un pasado bastante difícil en comparación a lo que el Señor tenía previsto para ellos en la tierra de abundancia. ¿Qué comparación de estar de esclavos a tener libertad? De no tener nada a poseerlo todo. Era un poder maravilloso que llegó a sus mentes y a sus corazones. El problema es cuando no se compara, cuando se toma a la ligera, cuando se confunden y mezclan las cosas. Por eso es que cuando el Señor, hermanos, ha tratado con la humanidad en las diferentes economías, siempre ha hecho cosas diferentes. No es comparable, hermano, la vida que llevaron los patriarcas con la vida que tuvieron los que estuvieron bajo la ley de Moisés. Muy diferente. Y más diferente todavía, como estamos leyendo, lo que fue la dispensación de la ley, comparándola con la dispensación de la gracia en la cual estamos. Y será también muy diferente cuando arribemos al reino milenial de nuestro Señor en su segunda venida. Y es bueno comparar. Y el Señor también llamó, hermano, a la reflexión a su pueblo para que pudieran notar las grandezas, las ventajas, las bendiciones que Él les había dispensado. Así los llevó por un desierto, pero después los ubicó en la tierra de abundancia. De tal manera que Israel podía decir: antes tuve dolor, pena, tristeza, amargura, mas hoy el Señor me ha consolado, mas hoy el Señor ha salido para bendecirme, y yo por lo mismo decreto en mi vida que con el Señor es que yo estoy contento y con Él invierto mi vida. Fíjese cómo dice, hermano, este poder comparativo.
Comienza diciendo: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? A pesar, hermanos, de lo fuerte, hasta tosco podríamos decir, hermano, lo que se grabó en las tablas de la ley, los mandamientos fuertes que el Señor le dio a su pueblo, donde todo era, hermano, una obligatoriedad de Israel de guardar, de practicar los mandamientos del Señor. Y a pesar de que no era lo que estaba en el corazón de Dios, efectivamente, sino era una introducción para llevar a algo mejor, y sin embargo esto inferior, como fue la economía de la ley, fue con gloria. Se manifestó la gloria de Dios. Cuando yo leo, hermano, a los jueces, tan grandes hombres como Gedeón o como Samuel, o grandes profetas como Elías y Eliseo, que imagínense, hermano, refiramos algunos hechos portentosos del profeta Eliseo. Estaba muy contrariado el rey de Siria, porque donde él enviaba sus espías para poder, hermanos, invadir Israel, o Samaria mejor dicho, ya no estaba, hermano, disponible ese adelanto que tenía el rey de Siria. Se frustraba continuamente y no podía adelantarse en sus líneas. Tanta confusión llegó a ese rey que les dijo a sus generales: ¿no me van a decir ustedes quién es el traidor acá? ¿Quién está por el rey de Israel? Y le dijeron: no, mi rey, nadie es aquí traidor. Lo que sucede es de que lo que tú hablas en secreto con tus generales, Eliseo lo escucha y se lo advierte al rey de Israel. Dice uno: qué barbaridad, qué manera de Dios usar al profeta Eliseo. Así podríamos referir, hermanos, grandes glorias que hubieron en los días de esos grandes profetas. Usted sabe que Elías bajaba fuego del cielo, cerraba el cielo y lo abría a discreción según Dios le decía. ¿Cómo Dios usó al profeta Elías? Un día, hermano, Elías, huyendo de la hambruna que había, fue alimentado en la casa de una viuda, pobre todavía. Y además de eso, se le muere el hijo que tenía, o el nieto. Y Elías le dice: Señor, hasta el hijo de esta humilde hospedadora le has matado a su hijo. Y tomó al chico y lo ministró con su propia alma, de tal manera que vino otra vez la vida a ese niño, y se lo devolvió a la mujer hospedadora, a la viuda. ¿Sabe qué le dijo ella? Ahora conozco que tú eres profeta de Dios, que eres varón de Dios, y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Así se desenvolvían los ministros de aquella economía. Y hablando del gran Moisés, hermano, cuando estaba en la comunión con el Señor, cuando ascendía al monte para hablar con Jehová el Señor, ni él se había dado cuenta que su tez, su rostro, brillaba, centelleaba, de tal manera que los judíos comenzaron a tener miedo de verlo. Y Moisés se tuvo que cubrir su rostro para que no se quedaran viendo lo que habría de ser movido, de lo que iba a perecer, que no iba a permanecer. Si eso fue con gloria, dice aquí, hermano, el apóstol, ¿cuánto no lo será el ministerio del Espíritu? Y si lo que daba muerte fue con gloria, ¿cuánto más lo será lo que da vida, el ministerio que da vida? Y esto es un gran desafío para nosotros que amamos al Señor, porque no puede ser que estemos en desventaja ante aquellos grandes siervos de Dios del antiguo tiempo, porque si ellos lograron hacer cosas grandes, mi hermano,
no por ellos mismos, sino por la disposición de sus corazones en una economía inferior, ¿cómo no será necesario ahora abrir el corazón de verdad, quitando todo estorbo, quitando toda la situación que nos separe de que Dios haga cosas grandes? Porque esta economía es superior. Tenemos, hermano, una expectativa más grande que la que tenían aquellos grandes hombres. Y para que nadie se llame al engaño, note cómo los hermanos del principio, ya en la iglesia de Cristo, ya en la dispensación de la gracia, lograron por lo menos, hermano, equipararse a aquellos grandes profetas del pasado. Si Elías, a él el Espíritu lo arrebataba y lo llevaba a otros lugares, lo hizo también con Felipe, el diácono y evangelista de la iglesia. Si a Moisés, hermano, su rostro que le brillaba ahuyentaba a los judíos, note cómo miraban a Pablo, como un Dios que había bajado del cielo. Y cosas semejantes, por lo menos hubo una equiparación entre ellos. Pero nosotros, a quienes nos han alcanzado los últimos días, nos es dado un desafío más grande, porque no se trata ya más, hermano, de lidiar con un pueblo o mantener las fronteras de una tierra, como lo hizo Israel. Ni siquiera ahora para introducir el evangelio del Señor en medio del paganismo y del judaísmo obsoleto que ya terminó, sino que ahora nos toca a nosotros, hermano, vencer al diablo mismo, enfrentarnos a él y ganar la batalla y hacer cosas grandes. Para los que habrán de salvarse, entren ahora o se quedarán definitivamente a la gran tribulación que se avecina. Y aún hermanos que habiendo recibido la gracia del Señor se han desencaminado, que eso es lo común en estos días. Y se necesitan ahora testigos del Señor que, limando las asperezas de su corazón y de su concepción espiritual y viniendo a la verdad del evangelio que están en las epístolas, que están bien determinados en las epístolas, podamos, hermanos, superar aquellos grandes héroes del pasado. Si usted admira a Felipe, hay que superar lo que hizo ese hombre. A ese hombre le hablaban los ángeles, le hablaba el Espíritu Santo, lo arrebataba el Espíritu Santo para que continuara su ministerio evangelístico. Habría que superar esa plana, porque hoy, hermanos, el mundo se debate en medio del engaño religioso y de la inoperancia de lo que la gente que promueve lo espiritual no ha logrado alcanzar. Por eso, qué bueno es que comparemos nosotros también, para que procedamos, hermano, a anhelar, por lo menos comencemos anhelando, humillándonos, para que la gloria del evangelio de nuestro Señor venga a estar con nosotros. Hay que romper las barreras de lo natural, hay que romper las barreras de lo religioso y venir a la verdad de nuestro Dios, que tiene toda autoridad. El Señor dijo: todo poder me ha sido dado en los cielos y abajo en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos míos a todas las naciones, dedicándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La plana del Señor. Si los apóstoles y hermanos de la iglesia del principio, podemos hacer otra comparación nosotros, lograron, mis hermanos, llenar del evangelio del Señor, aún con medios tan lentos y tan rústicos, para movilizarse de país en país y aún de continente a otro continente, ¿cómo no lo haremos nosotros ahora con la tecnología? Debemos de llenar del verdadero evangelio que tiene fruto, que tiene respuestas, aún en medio de la más cruel oposición. ¿Cómo no vamos a llenar nosotros del evangelio del Señor toda la tierra? Comencemos con Guayaquil, llenemos Guayaquil de la verdad del evangelio, abandonando, hermano, toda costumbre y todo pensamiento natural religioso
evangélico que ya terminó, para entrar a la verdad de nuestro Dios y aspirar a ser sus testigos. Nos está dado esto, hermano, porque esta comparación que hace el apóstol hoy se traslada hasta nuestros días, y podemos no solamente comparar el pasado, sino lo que dejaron los apóstoles como legado de cómo fue su conducta, de cómo fue su fe, de cómo fue su fruto, para que nosotros podamos superar todo eso. Inclusive podríamos comparar los hechos de nuestro amado Salvador y superarlos ahora por aplicación espiritual, porque Él lo dijo: lo que yo hago, vosotros también lo haréis, y mayores cosas haréis, porque yo voy a la presencia de mi Padre. Es decir, tenemos toda la oportunidad, pero hay que salir de la cueva, hay que salir del personalismo, hay que salir, hermanos, de la mediocridad y aspirar a las cosas reales de nuestro Dios. Bendito sea su santo nombre. Que los dones espirituales los busquemos con afán, pues la Biblia nos dice: procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Y habla de la grandeza de manejar dones espirituales. No nos quedemos conformes con lo natural. El evangelio del Señor es sobrenatural, es poder para la salvación de todo aquel que puede creer, de todo aquel que escucha con fe. Tenemos, hermano, un potencial maravilloso a nuestra disposición, lo cual se vuelve un desafío ante nuestras circunstancias. Hoy la iglesia de Cristo Shekinah se está extendiendo al hermano país del Perú, y nos damos cuenta, hermano, que solo el poder de Dios, solo la transformación de nuestras vidas en hombres sobrenaturales, en testigos auténticos del Señor, lograremos que las cosas, hermano, realmente como lo hemos anhelado y el Señor lo ha puesto previamente en nuestros corazones, se pueda hacer una realidad. El celo de la palabra de nuestro Dios nos mueve a hacer esto, mis hermanos, sin ninguna otra razón, ni teniendo recursos naturales. Nos atrevemos a ir a otros países como el Perú a sembrar la misma palabra de verdad que ustedes escuchan en este lugar. Y es donde, hermanos, el apoyo de toda la iglesia se necesita. No solamente, hermano, lo financiero, que sí sería bueno que todos, hermanos, estemos de acuerdo en proporcionar en la medida de nuestras posibilidades la ayuda que se necesita para fundar iglesias, sino que la oración, la intercesión, el ponernos en la brecha para clamar por una gloriosa visitación del Señor en medio de tanta corrupción, mi hermano. Si yo tuviera tiempo y tuviera permiso del Señor para señalar cosas, hermano, nos asombraríamos de la grave situación en que se encuentra la iglesia del Señor en aquel hermano país. Una ciudad que tiene 12 millones de habitantes como es Lima. Las iglesias, hermano, dejan demasiado que desear. No es mucho, sino demasiado que desear. Y la gente, hermano, está viviendo de una manera natural, sin esperar que el Señor pueda volver a la tierra, tan ajenos totalmente a esto. Y nosotros queremos, hermano, que en esa gran ciudad haya una iglesia digna, que dé testimonio de la verdad y que le escuche al Espíritu Santo, para que procedamos también ahí a hacer lo que necesitamos en la última fase antes del retorno del Señor. Y así que nos dé fuerzas el Señor, mi hermano. Hoy comenzamos por ahí, que es un brinquito de pulga, pero mañana el Señor puede movernos a hacer cosas mayores, y nosotros debemos de estar bien unidos con un propósito firme, que no desmaye, que no claudique, que no se venda, sino que estemos ciertos de lo que queremos. A mí me han preguntado: ¿por qué quieres hacer eso? Sencillamente por el celo de la palabra del Señor, que está siendo tergiversada groseramente. Tremendo, hermano. Si usted se quedara al culto de la hora siguiente, se va a dar cuenta por qué estoy hablando en estos términos.
terrible, donde necesitamos, hermano, abolir toda filiación que nos quede con la carne, con las tinieblas, para que el Señor se fije en nosotros y nos motive y nos dé la fuerza para no solo equipararnos con los grandes hechos que ya ha realizado el Espíritu Santo en economías anteriores, sino que también, hermano, logremos hacer lo que los grandes apóstoles del Señor, y no solo apóstoles, porque Felipe era un evangelista y sin embargo lo usó el Señor de una manera maravillosa, envidiable, que tuvo que grabar el Espíritu Santo en su palabra para que nos demos cuenta perfecta de toda la oportunidad que se nos brinda. Y qué bueno es saber que en nosotros no hay ninguna cualidad para lograr ese éxito. Y eso es bueno, para que estemos conscientes de que lo que el Señor vaya permitiéndonos, Él es el que lo habrá puesto, y no nuestra cualidad cualquiera que pudiera argumentarse, ni por la fe siquiera, ni por ninguna gracia recibida, sino por su pura misericordia, porque Él es Padre de misericordia. Hoy se habla como que hay años y épocas de misericordia. Qué lamentable interpretación de la palabra, si nuestro Dios nos dice en ella, en su palabra, que Él es Padre de misericordia, es decir, donde no hay oportunidad ninguna de que haya misericordia y un trato del Señor para favorecer al necesitado, Él la engendra. Él engendra la misericordia y determina levantar al caído y fortalecer al débil y encaminar al que quiere llegar hasta el centro de su voluntad. Todo esto es posible, mis hermanos. Por eso qué bueno que nosotros tengamos ahora el poder de comparación. Tengamos, hermano, una comparación histórica. Está muy bien que veamos, hermano, lo que ocurrió en el pasado y que digamos, pero la Biblia dice que es superior lo que nos toca a nosotros. Si el gran Moisés tuvo, hermano, en su rostro una impresión de la presencia del Señor, no nos quedemos conformes con decir, estuvo bueno el culto, sentí la presencia del Señor. No, que se te impregne, que se imprime en tu alma, en tu ser, la presencia del Señor. Porque si el pecado de la gente, hermano, que hoy a Satanás todavía se les imprime en el rostro, su rostro dice cuán pecaminosos están sus caminos. ¿Por qué no podría ser que, hermano, la presencia del Señor se imprima en nuestro ser, en nuestro rostro, en nuestro ser entero, tal manera que demos testimonio fehaciente de la verdad de nuestro Dios? Aleluya. Ahora que comparemos también las cosas grandes que hizo la iglesia del principio, y que no nos quedemos suspirando por el libro de los Hechos o del día del Pentecostés, porque tengo que decirle, mi hermano, que algo más grande de lo que sucedió en el día del Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés, viene ahora. Un gran viento fuerte quebrantará lo natural en nosotros. Todos los que nos dispongamos, hermano, sufriremos un cambio feliz de lo natural a lo sobrenatural, de lo que no nos era posible hacer ahora a lo que sí es posible hacer en el nombre del Señor. Mire cómo dice la palabra del apóstol Pablo en su gran ministerio cuando llegó a la isla de Malta o Melita. Dice la palabra que le llevaron una suerte de enfermos y él los sanó. No dice que se puso a orar para que cada uno recibiera sanidad. Él los sanó. Les puso las manos encima y los sanó. Ah, qué confianza la que le tuvo el Espíritu Santo para darle, hermano, en usufructo, digámoslo así, el poder de sanar a los enfermos. Y retrocediendo, hermano, a los escritos paulinos, nos damos cuenta que lo que el Señor había hecho en ese hombre, enviándole un emisario de dolor que lo abofeteaba continuamente, que lo humillaba y lo molestaba, lo incomodaba, y que él, no entendiéndolo al principio, clama al Señor para que se lo quite. Pero lejos estaba el Señor de quitárselo.
No tenía eso en su corazón el Señor hacer. Por eso cuando en 3 ocasiones le dice Pablo: Señor, quítame este flagelo, ya no aguanto esta opresión que recibo, me vienen a bofetear continuamente. Y le dice al Señor con su santa paciencia: Pablo, bástate mi gracia, porque mi potencia en tu debilidad se perfecciona. Y dice Pablo: entonces cuando soy débil es que soy fuerte, y el poder de Dios se tabernaculiza en mi alma. Es decir, lo deja sin orgullo, sin vanagloria. Ya no va a decir: yo soy aquí el fuerte y la causa del avivamiento que estamos viviendo. No, no. Cuando el poder se ha tabernaculizado, el que lo ha recibido sabe que por pura misericordia y a pesar de sus errores, el Señor lo está utilizando para la gloria de su nombre. Pero toda la gloria y toda la honra solamente son de Él. Gloria sea a su poderoso nombre. Y que no habrá robo de gloria, sino que toda la remitirá al único que la ha producido, nuestro amado Salvador. Por eso es que Él habla en estos términos. Y le dieron la confianza de utilizar dones espirituales en usufructo. Es decir, Él tenía el uso casi a su sabor y determinación. Un día, llegando a cierto lugar, vio que entre los espectadores había un hombre que tenía fe. Me impresiona que la fe sea notable en medio de una multitud de descreídos y de paganismo. Había un paralítico que tenía fe. Y no es que se puso un rótulo diciendo hombre de fe. No, no tenía, hermano, cualidades naturales como para él sanarse a sí mismo. Es que permanecía cojo. Pero cuando vio Pablo que tenía fe para ser sanado, note lo específico de la fe en ese caso, fe para ser sanado, le da la voz y le dice: levántate derecho sobre tus pies. No fue yo decreto. No, levántate de una vez. Y de un brinco se paró ese hombre. Y toda la gente dijeron: un Dios ha bajado para estar con nosotros. De esa manera se conducían ellos. Hoy la gente hace aspaviento. Yo decreto. Y como no se mira lo que decretan, siguen adelante con sus decretos. Yo decreto y yo ordeno. ¿Y a quién es Él para andar ordenando? Pero sí podríamos recibir en usufructo el poder de nuestro Dios para hacer obras gloriosas. Pero mire cómo dice la palabra: si entresacares lo precioso, es decir, lo que Él ha puesto en nuestro ser únicamente, de lo vil de nuestra naturaleza caída, serás como mi boca. ¿Qué será eso? Ahí sí es dar órdenes, pero ya no es nuestra boca, sino la boca del Señor hablando: levántate derecho sobre tus pies. Hoy los místicos hacen cabriolas para ver si algo les sale y nada ocurre, porque son ellos, no han pagado el precio. Qué fácil es estar decretando. Yo decreto, yo también podría decretar, mi hermano, un montón de cosas, pero podría quedar avergonzado porque soy yo. ¿Quién soy yo para andar decretando? Pero sí puedo humillarme para decirle: Señor, tu pueblo necesita ayuda, necesita pan espiritual y también el físico, y yo quiero darles. Dámelo primero a mí para repartírselo a ellos. Eso sí estaría bien, para que toda la gloria sea de Él. Y si somos fieles en lo que nos concede al principio, hermano, nos va a poner en más, de tal manera que ya no va a estar usted con largas oraciones. Hay que ayunar, hombre, es que hay que ayunar para que esto salga. Ya no vas a necesitar de eso, sino vas a dar órdenes, espíritus. Mire, Pablo no pasó guerreando con los demonios, hermano. Si una vez le dijo a uno: sal de esa mujer y no vuelvas,
Y el demonio se fue chillando y bravo, porque vino este Pablo. Hermano, cosas semejantes pasaban con ellos. Pero hoy la iglesia está en un descrédito y mejor se vuelven al misticismo para soñar locamente en que están en las grandezas de nuestro Dios. Más vale que nos detengamos, hermano, a clamar, a buscar que todo lo que no está bien en nosotros se vaya y que se establezca la grandeza del evangelio de nuestro Señor en nuestro ser. Comparémoslo, comparemos. ¿Qué sucedía con los hermanos del principio? Y no eran mejores que nosotros, porque un día que habían apresado al gran apóstol Pedro y Herodes el ogro lo quería matar, la iglesia hizo oración por él, como podemos hacerlo nosotros por nuestros enfermitos de hoy, clamando todos los hermanos. Allá están hablando hasta en lenguas y clamando: salva a Pedro, Señor, no permitas que Herodes lo mate, Señor, Señor, Señor. Y en eso el ángel ya había sacado a Pedro, y tocando a la puerta insistentemente, nadie, mire qué tal bulla tenía como la que hacemos nosotros, hermano. No oían que Pedro ya estaba tocando a la puerta, y los hermanos seguían gritando: Señor, Señor. Y no pasaba nada, hasta que una muchacha de oído más agudo fue a ver quién eres que estaba tocando. Y cuando oyó que Pedro decía: hermano, soy yo, bajen la voz, ábranme la puerta. Es Pedro. Y se fue a decirle a los hermanos que están gritando: hermanos, shh, shh, hermanos, ahí está Pedro. Estás loca, mujer, le dijeron. Vaya fe, como la nuestra muchas veces, que mucha bulla y poca efectividad. Es mejor que nos detengamos, hermano, y hagamos una comparación saludable para proceder a hacer lo que aquellos hombres hicieron, porque a ellos les valió la entrega, la humildad, la sencillez de sus corazones. El Señor los levantó para que fuesen sus testigos. Pero hoy, hermanos, ante tanta necesidad, lo que tenemos son manifestaciones exteriores que no dan con el resultado. Imagínense que todo lo que está todavía, hermano, ahora comparándolo en la misma iglesia, ya no con el Antiguo Testamento, sino en el desarrollo de la iglesia, el apóstol dice: hermanos, si ustedes se reúnen y todos comienzan a hablar en lenguas, y entra un fulano que no se ha convertido todavía al Señor y los oye en ese barullo, lo que va a decir es: estos están locos. Ese será su veredicto. Y no hay peor cosa que un extraño nos califique. Oh, lo que oye son gritos, lo que oye es un montón de gente hablando, pero no aparece nada que acredite que Dios está en medio. Ahora sí, en cambio, todos comienzan por orden a profetizar, y entra un indocto, un inconverso, uno que no sabe de Dios, y le empiezan a descubrir el secreto de su corazón. Él caerá de rodillas y dirá: ciertamente Dios está en este lugar. Fíjense lo que hay en juego, hermano. ¿Por qué vamos entonces a hacer cosas diferentes? Porque ¿qué es lo que queremos en Shekinah? Ver la gloria de Dios. Que ese nombre que adoptamos para identificar solamente el área de trabajo en que estamos tenga, hermano, pues algo que ver con esto. Que el Señor se manifieste en medio de nosotros, para que todos los que vengan se convenzan de que el Señor ciertamente está aquí. A mí a veces me disgustan himnos como: yo quiero verle, yo quiero verte, Señor. Yo digo: ¿será posible tanta belleza? Sí, sí pagamos el precio, aunque es pura gracia. Sí, si nos dejamos, hermano, de personalismos y de costumbres. Hay gente que, hermano,
para las fiestas titulares, se desaparecen. Dice uno, ¿estos son cristianos o cretinos? ¿Son cristianos o gente, hermano, acomodada? ¿En dónde está su compromiso? No fui a la iglesia, pastor, porque me vino de la Johnny un pariente y tuve que ir a traerlo al aeropuerto, sobre todo por la maleta que trae para mí. Mire dónde está su compromiso. Si va a traer al pariente con todo y maleta, tráigalo a la iglesia, hombre. Y no pierda. Que el Señor califique su buena actitud de preferir lo espiritual a lo material. Desespérese por estar en los ágapes de la iglesia, no sentado observando, sino de pie glorificando, participando, exaltando, humillándose y diciéndole: prográmame, Señor, para la vida de abundancia que tu palabra promete para los que te aman, para los que te buscan de verdad. Porque yo quiero al Cristo vivo que tanto decimos, ¿verdad? Dice que hay una reflexión en el Antiguo Testamento. En los libros del Antiguo Testamento está, hermano, usted lo va a revisar, 39 libros, ¿verdad? Ya tiene usted chance para buscar ahí. Le dice el Señor, más o menos así le dice a su pueblo, que se comporten dignamente de Jehová, para que el Señor se manifieste entre ellos como ellos dicen que Él está. Otro estribillo que me cae mal a mí es que digan: el Señor está aquí. Y dice uno: ¿dónde? Shh, hermano, ¿dónde está? Shh, ¿dónde? Es una fe que no cuaja. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo que el que ama su santo nombre y guarda sus mandamientos, se le manifestará. Yo conozco un Cristo que se manifiesta, pero hay que alabar de verdad, hay que rendir el corazón y hay que pulir nuestra actitud, nuestro comportamiento, tal manera que a Él le plazca manifestarse en este lugar. Eso sí se llama avivamiento, hermano. Avivamiento no son los números, avivamiento son las devociones del pueblo de Dios, que nos rindamos para que Él se manifieste. Utilicemos el poder de la comparación para no quedarnos, hermano, vagando, conformistas, ignorando las maravillas del Evangelio. Hoy hay gente que está viviendo lo sobrenatural, y no es posible que usted se quede tranquilo viendo CNN. Venezuela en crisis, y está usted ahí. Mejor voy a ver mi crisis, Señor, para ver cómo me arreglo y veo tu gloria. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Gloria sea su poderoso nombre. Si los del antiguo tiempo vieron la gloria de Jehová y fue distinguible de tal manera que fueron otra clase de personas, ¿por qué nosotros no lo vamos a anhelar? Que hoy este poder de comparación nos ayude a clarificar lo que en realidad queremos y toda la posibilidad que tenemos de arribar a lo que queremos. Póngase de pie en esta mañana. Venga para acá adelante, mi hermano.